Continuando con nuestra asignatura de Inglés 2, hemos estado describiendo objetos, cosas o personas, haciendo uso de los adjetivos calificativos y de los diferentes tipos de adjetivos calificativos que existen para realizar descripción de estas cosas, objetos o personas. También ya vimos cómo es que debemos de colocar en el orden correcto varios calificativos al mismo tiempo para describir algo. Deben de llevar un orden siempre. Ahora vamos a comparar haciendo uso de los adjetivos calificativos dos cosas. Y para esto es necesario analizar el tema de comparación de igualdad. Y esto, bueno, vamos a utilizar dos palabritas, o en inglés se utilizan dos palabras, que es as y us. Y en medio de ellas, como aquí lo estamos viendo, va a ir o vamos a escribir el calificativo. Del lado izquierdo vamos a hacer referencia al primer objeto y del lado derecho vamos a hacer referencia a otro objeto, y con esto vamos a poder comparar esos dos objetos, y en medio vamos a escribir el adjetivo calificativo. Aquí hay dos ejemplos y vean la estructura, cómo es que tenemos que hacer este tipo de oraciones. Cabe también mencionar que en este tipo de oraciones vamos a poder hacer afirmaciones y negaciones. Bueno, vamos a ver ahorita de manera detallada cómo es que vamos a estructurar las afirmaciones y las negaciones. Pero veamos estos dos ejemplos, que dice, my car is as comfortable as yours. ¿Qué quiere decir esto? Y estamos comparando. ¿Qué cosa estamos comparando? ¿Cuál es el adjetivo? Véanlo, aquí no lo escriben. El adjetivo es confortable o cómodo. Y lo estamos conectando haciendo uso de este calificativo, poniendo la palabra as y as, y en medio siempre debe de ir el adjetivo. ¿Y qué es lo que estamos comparando? Un carro. Aquí me dice que un carro. ¿Cuál carro? Pues dice, mi carro es tan, esto se puede traducir al español como tan cómodo como el tuyo. Mi carro es tan cómodo como el tuyo. Y estamos comparando qué cosa entonces, haciendo el análisis de esta oración. Estamos comparando dos vehículos o dos carros. ¿Cuál? El mío y el tuyo. ¿Y cómo son esos dos carros? Son iguales, ¿verdad? Es una comparación de igualdad. Mi carro es tan cómodo como el tuyo. Y estamos haciendo uso de un adjetivo calificativo, que es el tema que nos compete en esta unidad. Sin embargo, ahora lo estamos conectando con estas dos palabritas, as y as, para hacer una comparación. Entonces, esto lo traducimos como tan como, tan confortable como el tuyo. Y esto de yours se le llama pronombres posesivos, que se supone que es un tema que compete al contenido temático de Inglés 1. Por lo tanto, deben de tener el conocimiento en este momento de cuáles son los adjetivos adjetivos, los pronombres, posesivos para cada una de las personas que se manejan en el inglés. Si no lo sabemos, entonces hay que investigarlo porque es indispensable
que sepan cuáles son los pronombres posesivos. Pasando a la parte de la oración negativa, vamos a utilizar cuando sea negativo el not. Not en el inglés pues es no, muy similar al español. Y también aquí nos va a servir para comparar y vamos a hacer la conexión con el as y con el otro as y en medio un adjetivo. En el ejemplo dice my class is not as difficult as yours. ¿Qué se está comparando aquí? Haciendo el análisis. La traducción me dice que esto me indica que significa mi clase no es tan difícil como la tuya. Mi clase no es tan difícil como la tuya. ¿Qué se está comparando aquí? Estamos comparando dos clases. ¿Cuál clases? La mía y la tuya. La que me dan a mí y la que le dan a otra persona. Y estamos diciendo que la mía no es tan difícil como la tuya. Lo estamos comparando dos cosas haciendo uso de los adjetivos calificativos. En el ejemplo que nos colocan, nos ponen una positiva y una negativa. Sin embargo, aquí está la forma de cómo es que vamos a estructurar esas oraciones, tanto positivas como negativas. Y aquí hay más ejemplos. Y vean, lo interesante es la parte central, que siempre va a ir de esta forma. As, la palabra as, después el adjetivo del tipo que sea. Este es un adjetivo de opinión, interesante. Y después el otro as. Y a los extremos, las cosas que se están comparando. Y siempre conectadas con el verbo to be. Conjugado de la manera correcta, de acuerdo a la persona o al pronombre que estemos utilizando. Recuerden que la conjugación del verbo to be va a cambiar de acuerdo a la persona de la cual estemos hablando en el enunciado. Entonces, para este ejemplo, en las positivas, Guadalajara es tan interesante como Monterrey. Están comparando las dos ciudades y nos dice que las dos ciudades pues son igual de interesantes, ¿no? Estamos comparando, haciendo uso de los comparativos de igualdad. Esto es algo muy similar a la anterior. Está comparando dos ciudades. Hermosillo es tan hot, caliente, como Mexicali. Y estamos hablando de las afirmaciones positivas. Y vean nuevamente la estructura. El as, el otro as y el calificativo en medio, del cual queremos hacer la descripción. El siguiente, I am is pretty as my mom. ¿Qué significa esto? ¿Qué estamos comparando? Me estoy comparando yo con mi mamá. ¿Y qué estoy diciendo? Que los dos somos igual de hermosos o bonitos. Yo soy tan hermoso como mi mamá. El último, el número 4, en los positivos, ¿qué nos dice en la traducción? La educación es tan importante como la salud. Está comparando la educación y la salud. ¿Y cómo son? Las dos son igual de importantes. Entonces la traducción nos dice, educación es tan importante como la salud.
Y así es entonces como vamos a construir las afirmaciones o las oraciones en su forma afirmativa, haciendo uso del has y del otro has para describir dos cosas en una misma oración. Ahora, ¿cómo vamos a hacer las oraciones negativas? Es decir, cuando no son iguales. Las anteriores estábamos describiendo dos cosas cuando son iguales, algo que es igual a otra cosa. Ahora vamos a decir que algo no es igual a otra cosa. Y esto es muy similar a lo anterior. También vamos a tener has en medio del adjetivo, pero antes del primer has vamos a colocar la palabra not, que nos va a indicar no, que no es. Y también con la conjugación correcta de acuerdo al pronombre que estemos hablando del verbo to be. Recuerden que puede ser is o are. Y esto va a depender de la persona de la cual estemos hablando. En el dado caso de que sean personas. ¿Qué nos dice el primer ejemplo? Hoy no es tan frío como ayer. Y estamos haciendo uso del not, donde el significado de la oración es que algo no es igual a otra cosa. ¿Y qué no es igual? Hoy con ayer. ¿Y cuál es el calificativo que usamos? Frío. Entonces la traducción nos queda, o el significado de esta oración es que hoy no es tan frío como ayer. Es una oración entonces negativa. El segundo ejemplo nos habla de qué cosa, de dos personas, Edna y Carla. ¿Qué están comparando? Están haciendo uso de este adjetivo que es tall, que es alto o alta. En este caso son dos mujeres, alta. ¿Y qué nos están diciendo? Que sí son altas o que no son altas. Que no son altas, ¿verdad? Porque estamos haciendo uso del not. Entonces, ¿cuál es el significado de esta oración? Edna no es tan alta como Carla. Estamos comparando dos personas con un adjetivo y lo estamos negando, es decir, que las dos no son iguales. En el tercer ejemplo es algo muy similar. ¿Qué estamos comparando? Dos cosas. ¿Cuáles cosas? Dos teléfonos, ¿verdad? ¿Cuál teléfono? El mío, porque es un pronombre posesivo, mi teléfono, y yours, tu teléfono, porque estamos hablando de dos cosas, acuérdense. Esto era lo que les decía hace un instante. Estos pronombres my y yours debemos de conocerlos. ¿Y cuál es el calificativo que estamos usando para este ejemplo? Expensive, que significa costoso o caro. Y estamos haciendo uso del not, es diciendo que estas dos cosas no son igual de caras. Entonces, la traducción de este enunciado nos quedaría de la siguiente forma. Mi teléfono celular, que es básicamente lo mismo, mi teléfono no es tan caro como el tuyo. Mi teléfono no es tan caro como el tuyo. Y para el último ejemplo, que básicamente tienen la misma estructura, porque estamos hablando de oraciones negativas en su comparación de que no son iguales,